En un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid, llamado La Iruela, Manuel se encontró atrapado en una rutina gris de ciudad, con el trabajo acumulándose y el estrés apretándole el pecho. Su suegra, Carmen, una mujer que desafiaba cualquier cliché de madurez, le propuso una escapada al campo para respirar aire puro. Carmen no era la típica suegra cascarrabias. Tenía apenas 50 años, con una melena cuidada, labios siempre pintados con un rojo intenso que contrastaba con su piel bronceada, incluso cuando iba al mercado a comprar patatas. Manuel muchas veces se preguntaba si la personalidad fuerte de su esposa, Lucía, no sería un regalo genético directo de Carmen, aunque en cuanto a belleza, la suegra se llevaba la palma sin discusión. Salieron de La Iruela al amanecer, cuando el otoño apenas comenzaba a pintar de ocre y oro los árboles. El bosque estaba cubierto por una niebla espesa que parecía leche derramada sobre la tierra, y el aire olía a humedad y hojas caídas. Manuel conducía cautelosamente por el sinuoso camino rural mientras lanzaba miradas furtivas hacia el asiento del copiloto. Carmen charlaba animadamente sobre sus viejas cacerías y excursiones en el monte, vestida con una falda corta que Manuel consideraba demasiado atrevida para buscar setas, y unas botas de goma que no lograban ocultar del todo sus piernas torneadas. Al llegar, aparcaron junto a un viejo roble y tomaron sus cestas. El bosque les recibió con un silencio tan denso que Manuel podía escuchar el goteo de las gotas desde las hojas. Cada crujido bajo sus pies le ponía en alerta, como si sombras invisibles observaran sus movimientos. Carmen avanzaba adelante, apartando ramas con una gracia felina, disfrutando cada paso, mientras Manuel rezaba para no tropezar ni toparse con una víbora. «Mira bien», le advirtió ella sin volverse, «las setas son como las mujeres, si no las buscas, no las encuentras». Manuel sonrió para sí, sintiendo un escalofrío inexplicable. Recogieron algunas setas, pero más que eso, hablaban y caminaban, como dos viejos amigos en una aventura. Carmen relataba con humor cómo se había perdido el año anterior con unas amigas, casi convirtiéndose en leyenda local por sus desventuras. Manuel reía, pero por dentro se preguntaba qué pasaría si se perdieran juntos en ese bosque silencioso. El aire estaba cargado de un aroma primitivo, y la presencia de Carmen, tan cercana y viva, le hacía sentir un torbellino de emociones contradictorias. Mientras andaban, Manuel no podía dejar de notar detalles: la forma en que Carmen corregía su cesta, el leve roce de sus manos cuando apartaba las ramas, el modo en que su falda se alzaba un poco más de lo conveniente. «Deja de mirar escaparates y busca setas», le lanzó con sorna sin mirarle. Él tartamudeó una excusa, pero sabía que ella había captado cada pensamiento. El bosque parecía estrecharse a su alrededor, y la tensión crecía, dulce y peligrosa al mismo tiempo. Después de una hora caminando, Manuel se dio cuenta de que el sol ya no estaba donde debería, y preguntó con nerviosismo: «¿Dónde está el camino de vuelta?». Carmen se giró con una sonrisa enigmática: «Aquí no hay caminos, solo senderos y sensaciones». Sin señal de móvil, ni mapa, ni brújula, solo ellos y el bosque. «Volvemos», propuso Manuel. «¿Tienes miedo?», replicó Carmen con brillo en los ojos. Él negó, pero no pudo evitar sentir que, de algún modo, ya estaban perdidos para siempre. El aire fresco del bosque se volvió más denso mientras avanzaban, y Manuel empezó a notar cómo cada pequeño roce entre ellos parecía cargado de un significado oculto. Carmen caminaba unos pasos por delante, y de vez en cuando su mano rozaba la suya al apartar las ramas, o ajustaba su falda que, sin querer, subía un poco más de lo habitual, dejando entrever unas piernas firmes y bien cuidadas. Manuel sentía como el pulso se aceleraba, aunque intentaba disimularlo con una sonrisa nerviosa. «¿De verdad buscas setas o más bien te distraes con el paisaje?», le lanzó ella sin volverse, y su risa, clara y juvenil, resonó en el silencio del bosque. Manuel tragó saliva y murmuró algo sobre los hongos venenosos, pero sabía que ella había leído sus pensamientos como si fuesen un libro abierto. El bosque los envolvía en un silencio casi tangible, roto solo por el crujir de hojas secas bajo sus pies y el lejano canto de algún pájaro. De repente, Carmen se detuvo y se sentó en un tronco caído, invitándole a hacer lo mismo. Se acomodó con elegancia, cruzando las piernas y dejando que la falda se desplazara suavemente, mostrando la línea perfecta de sus muslos. Su blusa de seda blanca se ceñía a su figura, revelando sin exagerar las curvas que aún mantenía con orgullo. Cuando era joven, comenzó con un suspiro, pensaba que la vida era larga y que habría tiempo para todo. «Ahora sé que es corta»,
que pasa rápido, como un suspiro. Manuel la miraba embobado, atrapado entre la sinceridad de sus palabras y la intensidad de su presencia. ¿Y tú? ¿Eres feliz?, preguntó ella, clavando sus ojos en los suyos con una curiosidad que rozaba lo provocativo. La pregunta golpeó a Manuel como un golpe seco. Él quiso responder con una broma, pero la verdad se le atascó en la garganta. Vivo, dijo finalmente, intentando sonar convincente. Carmen sonrió con esa mezcla de picardía y melancolía que la hacía irresistible. Vivir y estar vivo no es lo mismo, replicó, acariciando distraídamente una hoja con sus dedos largos, adornados con anillos plateados. El silencio volvió a caer, espeso y cargado, mientras sus rodillas se rozaban ligeramente, enviando a Manuel una corriente eléctrica inesperada. Carmen se acercó un poco más, y con voz baja, casi un susurro, dijo: los hombres son como las setas, algunos son boletus, valiosos y escasos, otros, níscalos, comunes y un poco babosos, y luego están los amanitas, bonitos pero venenosos. ¿Y tú, qué eres? Manuel sintió como el corazón le latía con fuerza y respondió con un intento de broma: espero no ser una manita. Carmen ladeó la cabeza, mirándolo con una intensidad que le erizó la piel. No lo sé todavía, dijo con una sonrisa ambigua. De repente, un resbalón la hizo perder el equilibrio. Manuel reaccionó rápido y la sujetó por la cintura para impedir que cayera. Sus cuerpos chocaron con suavidad, y en ese instante la distancia desapareció. El aroma dulce y ligeramente amargo de su perfume invadió sus sentidos, y sus miradas se encontraron, sin palabras, en un silencio más elocuente que cualquier conversación. Cuidado, murmuró Manuel, tratando de controlar el temblor en su voz. Ya lo veo, respondió ella, con una sonrisa que jugaba entre la complicidad y el misterio. Por un momento, el tiempo pareció detenerse y el bosque se convirtió en un escenario privado para una tensión que ninguno de los dos había admitido hasta entonces. Manuel quiso apartarse, pero las manos de Carmen se aferraron a su camisa, invitándole a quedarse. A veces, susurró ella, recolectar setas puede cambiar tu vida para siempre. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una promesa y un peligro invisible. Se sentaron juntos, tan cerca que sus piernas se rozaban sin pudor, y Manuel sintió como cada contacto estremecía su piel. Carmen se quitó la chaqueta ligera, quedando en una blusa que dejaba entrever su espalda tersa y unos hombros firmes. Respiró hondo, mirando al cielo a través de las ramas, y confesó: todos tenemos miedo. Yo temo perder esta chispa que me hace sentir viva. Se volvió hacia él, con una mirada que parecía atravesar su alma. ¿Y tú? ¿Tienes chispa, Manuel? Él sonrió débilmente, aunque sabía que estaba siendo sincero. Creo que la tengo, pero no siempre sé cómo encenderla. Carmen se acercó más, sus dedos rozaron los suyos y, en ese instante, algo dentro de Manuel cambió para siempre. El bosque los envolvía, testigo silencioso de un juego peligroso que acababa de comenzar, pero justo cuando parecía que todo podía perderse en esa maraña de miradas y silencios, un crujido seco se escuchó a lo lejos, rompiendo la magia. Ambos se quedaron inmóviles, conscientes de que algo o alguien los observaba. Carmen susurró con una sonrisa enigmática: quizás el bosque no nos quiere tan solos como pensamos. Manuel tragó saliva, sabiendo que aquel día no terminaría sin revelar secretos más oscuros de los que imaginaba. El sol comenzaba a declinar cuando Manuel y Carmen retomaron la marcha, pero la atmósfera había cambiado. El aire se sentía más denso, y una tensión invisible se instaló entre ellos, tan palpable como la niebla que se arremolinaba entre los árboles. Carmen caminaba apenas un par de pasos por delante, su falda corta moviéndose con cada paso, dejando entrever unas piernas firmes y cuidadas, mientras Manuel seguía detrás, consciente de cada gesto, cada roce accidental que hacía su corazón latir con fuerza. El silencio se rompió cuando Carmen se volvió lentamente y, con una sonrisa que mezclaba desafío e ironía, dijo: ¿sabes? Siempre he pensado que las reglas en el bosque son distintas. Aquí no hay correcto ni incorrecto, solo instintos. Manuel quiso responder con una broma, pero la gravedad en su voz le detuvo. ¿Y qué pasa si cruzamos una línea que no deberíamos?, preguntó, tratando de ocultar el nerviosismo. Ella se acercó, sus ojos brillando con una chispa indescifrable. Entonces, no hay vuelta atrás. Su voz era baja, casi un susurro,
y Manuel sintió como su mundo se desmoronaba y reconstruía en ese instante. El roce de sus manos fue casual pero cargado de electricidad. ¿Y tú estás listo para eso?, preguntó ella, acercándose tanto que pudo oler el aroma dulce y ligeramente amargo de su perfume. Él tragó saliva, incapaz de articular palabra. Nunca lo había pensado así, admitió finalmente. Pero creo que sí. Carmen rió, un sonido claro y juvenil que contrastaba con la oscuridad que empezaba a envolver el bosque. Eso es lo que más me gusta de ti, Manuel. Que siempre hay una chispa, aunque la intentes esconder. Avanzaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, hasta que llegaron a un pequeño claro donde la luz del sol caía en haces dorados sobre la hierba húmeda. Carmen se sentó en un tronco caído, invitando a Manuel a hacer lo mismo. Mientras él se acomodaba, ella se quitó la chaqueta, quedando en una blusa de seda que delineaba su figura sin esfuerzo, dejando su piel ligeramente bronceada al descubierto. ¿Alguna vez has sentido que la vida te pone pruebas justo cuando menos lo esperas?, preguntó ella, mirándolo fijamente. Manuel asintió, sin poder apartar la vista de sus labios, suaves y perfectamente delineados con un rojo que parecía desafiar al otoño. Sí, y a veces creo que no estoy preparado para superarlas. Carmen se acercó y, con una voz cargada de significado, dijo, a veces, perderse es la única manera de encontrarse. Manuel sintió como su corazón se aceleraba, y sin poder evitarlo, su mano rozó la de ella. Un estremecimiento recorrió ambos, y el bosque pareció contener la respiración, pero justo en ese momento, un ruido extraño le sobresaltó. Entre los árboles, algo se movía, una sombra que no pertenecía al viento ni a los animales habituales del bosque. Carmen se puso de pie rápidamente, su mirada afilada y alerta. No estamos solos, murmuró, y Manuel sintió que la aventura que pensaba iba a ser un simple paseo por el campo estaba tomando un rumbo mucho más oscuro y peligroso. Mientras se adentraban de nuevo entre los árboles, Manuel no podía quitarse de la cabeza una pregunta que ahora ardía con fuerza. ¿Qué secretos ocultaba realmente Carmen? ¿Y cómo cambiaría ese día para siempre sus vidas? Y lo más inquietante, ¿quién o qué los estaba siguiendo en aquel bosque que parecía guardar más misterios de los que cualquiera podría imaginar? La sombra entre los árboles se desvaneció tan rápido como apareció, pero dejó tras de sí una sensación helada que recorrió la espalda de Manuel. Carmen, con su habitual seguridad, apretó un poco la mano de Manuel mientras avanzaban por un sendero cada vez más estrecho y cubierto de hojas secas. La luz del sol ya se filtraba débilmente, dando un tono anaranjado al bosque que parecía esconder secretos en cada rincón. Manuel reparó en cómo Carmen movía la cabeza con elegancia, su cabello castaño oscuro, ligeramente despeinado por la brisa, enmarcando un rostro donde se adivinaba una mezcla de experiencia y juventud eterna. Llevaba una blusa ajustada de color crema que resaltaba la curva de sus hombros y una falda corta de lino que dejaba entrever sus piernas torneadas. Sus botas de cuero, aunque cubiertas de polvo, mantenían el estilo impecable que siempre la caracterizaba. Había en ella una mezcla extraña de mujer madura y coqueta, un contraste que desconcertaba y atraía a Manuel por igual. ¿Sabes?, dijo ella con una sonrisa pícara mientras apartaba una rama, este bosque tiene más vida de la que parece. No solo setas y árboles, también historias. Manuel, sin poder evitarlo, soltó una risa nerviosa. ¿Historias o leyendas urbanas?, preguntó, intentando rebajar la tensión. Carmen se detuvo y se giró hacia él, con una mirada que parecía perforar su alma. Las leyendas siempre tienen un fondo de verdad, Manuel. Solo hay que saber dónde mirar. El silencio volvió a instalarse entre ellos, roto únicamente por el crujido de sus pasos sobre la hojarasca. De repente, la luz comenzó a disminuir rápidamente y el frío se hizo más intenso. Carmen sacó de su bolso una pequeña linterna que iluminó débilmente el camino. Manuel observó cómo la luz acariciaba su rostro, destacando sus pómulos y el brillo en sus ojos verdes. En ese momento, una sensación extraña le recorrió el cuerpo. No solo por el frío, sino por la cercanía de Carmen, que parecía estar más cerca de lo que sus palabras dejaban entrever. ¿Estás seguro de que quiere seguir?, preguntó ella bajando la voz, como si temiera que el bosque pudiera escucharla. Manuel asintió sin dudarlo, aunque la duda florecía en su interior como una sombra invisible. No puedo echarme atrás ahora, murmuró. Entonces, justo cuando iban a continuar, un sonido metálico rompió la tranquilidad, un golpe seco, seguido de un susurro apenas audible.
Carmen se quedó helada, sus ojos buscando en la penumbra algo que Manuel no alcanzaba a ver. No estamos solos, repitió, esta vez con una voz más firme y urgente. Manuel sintió que el corazón le latía con fuerza, mientras la tensión crecía hasta un punto casi insoportable. ¿Quién? ¿Qué es? Preguntó, aunque sabía que quizás era mejor no saber la respuesta. Un crujido más fuerte resonó detrás de ellos, y sin pensarlo, Carmen se giró y agarró a Manuel por la muñeca, tirando de él hacia un pequeño claro oculto entre los árboles. Allí, la luz del ocaso iluminaba suavemente un conjunto de piedras antiguas cubiertas de musgo, como un altar olvidado por el tiempo. Dicen que este lugar está maldito, susurró Carmen, mirando fijamente a las piedras. Los viejos del pueblo hablan de desapariciones, de secretos que nadie se atreve a desenterrar. Manuel tragó saliva, sintiendo como el miedo se mezclaba con la curiosidad y algo mucho más profundo e inquietante dentro de él. Ella se acercó, tocando con delicadeza una de las piedras, y en ese gesto había una mezcla de respeto y desafío. Quizás, dijo con una sonrisa que no alcanzó a ser alegre, este bosque nos está mostrando que no todo está bajo control. Que a veces, las reglas se rompen y las consecuencias llegan sin avisar. Manuel sintió que el día había cambiado para siempre. Lo que comenzó como una simple excursión para despejar la mente se había convertido en un juego peligroso, donde cada paso podía ser una trampa y cada mirada, una promesa de peligro. Y en medio de todo, Carmen, esa mujer enigmática y magnética, parecía estar en el centro de un misterio que todavía no estaba preparado para enfrentar. Mientras la oscuridad avanzaba, Manuel se preguntó si alguna vez podrían salir de ese bosque sin que sus vidas quedaran marcadas por lo ocurrido. Y más importante aún, ¿qué secretos guardaba realmente Carmen, y hasta dónde estarían dispuestos a llegar ambos para descubrirlos? La penumbra envolvía el claro con un manto espeso, y la luz rojiza del atardecer parecía querer huir entre las ramas, dejando solo sombras danzantes sobre las piedras cubiertas de musgo. Manuel respiraba con dificultad, el pulso acelerado no solo por el esfuerzo físico, sino por la incertidumbre que crecía en su interior. Carmen, con una calma sorprendente, deslizó los dedos sobre la superficie fría de una de las piedras antiguas, sus uñas pintadas de un rojo intenso que brillaba a contraluz. ¿Sabías que en la Iruela hay historias que hablan de pactos secretos? No con el diablo, ni con fantasmas, sino con algo mucho más cercano, más oscuro, murmuró ella, sin apartar la vista del pedestal. Manuel la miró fascinado y ligeramente desconcertado. Aquella mujer, siempre tan segura y directa, ahora desplegaba un aura misteriosa que lo envolvía como la niebla. Carmen se levantó lentamente, su falda rozando la hierba húmeda, revelando sus piernas largas y bien torneadas. Quizás nosotros también hemos entrado en ese juego sin darnos cuenta, dijo, sin mirarle, y ahora es tarde para echarse atrás. Manuel quiso bromear, pero la tensión en el ambiente apagó cualquier intento de ligereza. En lugar de eso, se acercó y apoyó una mano en su cintura, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la fina blusa. ¿Y si esto no es solo una leyenda?, preguntó con voz baja. Carmen lo miró entonces, sus ojos verdes brillando con una mezcla de desafío y promesa. Entonces tendremos que descubrir qué es lo que realmente queremos encontrar, respondió, acercándose tanto que Manuel pudo percibir el aroma dulce y amaderado de su perfume, mezcla de jazmín y misterio. El silencio se rompió cuando un leve susurro proveniente del bosque llamó su atención. Manuel giró la cabeza, intentando detectar el origen de aquel sonido apenas audible, pero no vio nada más que sombras y ramas moviéndose con el viento. ¿Escuchaste eso?, preguntó, y Carmen asintió, soltando una sonrisa irónica. Esto empieza a parecer un guión de película barata. No, Manuel no pudo evitar reírse, aliviando momentáneamente la tensión. Solo falta que aparezca un lobo vestido de capa roja, bromeó, y Carmen le lanzó una mirada burlona, pues con lo torpe que eres, seguro que terminas perdido y sin Caperucita que te rescate. Ambos rieron, y en ese instante, la noche terminó de caer, cubriendo el bosque con un manto oscuro y silencioso. Sin embargo, la complicidad que había surgido entre ellos no desapareció, al contrario, parecía intensificarse. Carmen se acercó, rozando con sus dedos la mejilla de Manuel, y con una voz apenas audible susurró, ¿sabes? A veces perderse en el bosque es la única manera de encontrarse a uno mismo, o de descubrir secretos que preferiríamos olvidar. Manuel sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. No sabía si por el frío o por la proximidad de Carmen, pero una cosa estaba clara.
Aquel día en el bosque había cambiado para siempre el curso de sus vidas. Mientras caminaban de regreso hacia el pueblo, la oscuridad se cerraba a su alrededor, y él no pudo evitar preguntarse qué otros misterios esperaba la Iruela, y si alguna vez podrían deshacer el lazo invisible que ahora los unía, y en el silencio del bosque, una voz apenas audible parecía susurrar entre las hojas: esto es solo el comienzo.